Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar. Recuerden que en el capítulo 5 habíamos hablado de que nosotros necesitamos dejar ya las cosas de niños. Nosotros tenemos que tomar alimento sólido, ya no alimento de niños, porque la lechita es solamente para los bebés. Y nosotros ya tenemos que estar, dice en el capítulo 5, dice, ustedes ya deberían de ser maestros, y sin embargo parecen bebés todavía tomando lechita, todavía, y sigue en el capítulo 6 diciendo, todavía ustedes buscan apenas las bases de la emoción, las bases del arrepentimiento, las bases de la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, y todo ese tipo de doctrinas que nosotros ya debimos haber superado. No es que dejemos de creer en ellos, no, y que esa creencia que nos dieron como primer impacto del Evangelio en nuestras almas sea ahora asimilado y madurado para que seamos cristianos grandes, cristianos adultos, no cristianos bebés que pueden volver fácilmente a la vida anterior. Y ahora, en este capítulo 7, vamos a ver cómo Jesucristo es el sumo sacerdote eterno y nos invita, como nos decía en el capítulo 6, en el versículo 12, que no seamos flojos, sino que más bien imitemos a aquellos santos que por su fe nos ya han conseguido las promesas. Y también nosotros estamos invitados a eso, a imitar a esos santos que han logrado obtener o hacer suyas las promesas. A partir de este capítulo 7, bueno, ya estamos desde el 5, ¿verdad? Desde el 5 estamos hablando acerca del sacerdocio, del templo, del sumo sacerdote, que son cosas diferentes, son cosas distintas. Quizás hoy alcancemos a ver esa diferencia, pero es importante que nosotros vayamos distinguiendo el papel que nosotros jugamos, porque tenemos que entender que nosotros somos una nación, un reino de sacerdotes, profetas y reyes, pero tenemos que ponernos en nuestro lugar. Nosotros poseemos, todos los bautizados, el sacerdocio real de Jesucristo, que nos es o somos investidos en el bautismo. Nos hacemos, o Cristo nos hace partícipes de su profetismo, de su sacerdocio y de su reinado. Entonces por eso somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero de la misma forma como se veía en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 19:6, donde yo le voy a pedir a Francisco que vaya a Éxodo 19:6, por favor, y vayamos viendo cómo ya desde el Antiguo Testamento aquellas personas también eran sacerdotes, eran miembros de una comunidad santa, de un pueblo sacerdotal, pero había varios tipos de sacerdotes. El sacerdocio real, que era el de todo el pueblo, pero había también el sacerdocio ministerial. El ministerial significa el que es ministro, el que es el que trabaja en los planes de Dios. Ese es el ministro, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si lo tienes por ahí, Francisco. Éxodo 19, desde el 5 en adelante. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Ahí está. Ya desde el Antiguo Testamento ya existía ese sacerdocio real donde todo el pueblo participaba de él. Y voy a pedir a Francisco que también me busque que es segunda de Pedro 2, 8, segunda de Pedro 2, 8, porque allí es donde esa investidura que ya existía en el Antiguo Testamento sigue existiendo ahora, ¿verdad? Este hombre recto vivía en medio de ellos,
y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores. Yo creo que me equivoqué, a lo mejor es Primera de Pedro. Primera de Pedro 9 del 8 en adelante, o 9, algo así. Primera de Pedro. 9. Sí. No, Primera de Pedro 2:9. Perdón. 2:9. Oh, sorry. Se me están barriendo los cables. Primera de Pedro 2:9, 2:8. 2:8. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Allí está. Ven cómo no nada más en el Antiguo Testamento existía el pueblo sacerdotal, sino que ahora nosotros estamos participando de ese mismo sacerdocio real, que es el sacerdocio que nos regala nuestro Padre Dios. Y aquí en este caso nos lo da a través de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Alcanzamos nosotros a ser investidos por ese bautismo de ese sacerdocio real que nos regala nuestro Señor Jesucristo, y también del reinado y también del profetismo, de su profetismo. Entonces somos profetas, sacerdotes y reyes. Ya el problema viene aquí, cuando hay personas que malinterpretan las Sagradas Escrituras y entonces comienzan a decir que todo el mundo es sacerdote y ya no necesitamos de otro sacerdote. Entonces ya, como lo habíamos visto ¿dónde está? Que nosotros ya podemos acercarnos directamente nosotros mismos al trono de la gracia, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote es el único que tiene la capacidad de entrar en el trono de la gracia, en la sede de la gracia. Entonces nosotros no podemos estar esperando. Eso está en el capítulo 4 del versículo 16 en adelante. Dice: por tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Pero nosotros pensamos que nada más acercarnos, así como quien se acerca a tomar agua de una fuente del agua. No, hay sus reglas o sus condiciones para poder acercarnos al trono de la gracia. Recuerden que el único que puede entrar al trono de la gracia es el sumo sacerdote, no el sacerdote. El sacerdote se queda en el lugar santo, y el sumo sacerdote es el único que entra al lugar santísimo, al santo de los santos. Y nosotros no somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes. Entonces tenemos que ubicarnos en qué papel estamos y en qué lugar nos corresponde quedarnos para entrar al trono de la gracia. Ya no necesitaríamos al mediador, porque ya estamos entrando directamente. Entonces le estaríamos diciendo a Jesucristo: quítate, porque yo no te necesito, ya no eres mi mediador, yo puedo acercarme directamente al trono de la gracia. Y eso es un error. Eso a final de cuentas hasta una herejía, porque eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es: ok, somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio real, me puedo acercar al lugar santo, mas no al lugar santísimo. Sino entonces ya Jesucristo dejaría de ser el mediador y yo me puedo adelantar más allá de lo que Jesucristo puede y pedir directamente el perdón de mis pecados, pedir la unción, pedir la gracia, pedir todo. Entonces, ¿qué papel está jugando Jesucristo? Es donde nosotros tenemos que tener conciencia e interpretar correctamente lo que las Santas Escrituras nos están enseñando, ¿verdad? Entonces no tenemos que volvernos flojos, como dice Hebreos 6:12. No seamos flojos, sino que trabajemos y escudriñemos las Escrituras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en el capítulo 7, vamos a ir ahí buscando. Yo le voy a pedir a Francisco que me busque en Génesis 14:18, mientras estamos avanzando en el capítulo 7. 7, versículo 1. Sí.
Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Aún cuando volvía de derrotar a los reyes, bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Bueno, ¿quién era ese Melquisedec? Ya lo hemos visto, pero vamos a volver a recordarlo porque Melquisedec precisamente es la figura de Jesucristo. Es el que está, digamos, haciéndose como prototipo de Jesucristo, y aquí mismo da la explicación de quién era ese rey de Salem, ese Melquisedec. Vamos adelante. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Aquí está toda la explicación, no hay necesidad de dar esa explicación. Simplemente hay que leer y ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, Jerusalén, que significa la ciudad de paz, ¿verdad? Y aquí tiene Salem, rey de paz. Entonces Jerusalén es eso, la ciudad de justicia y paz. Jerusalén, la ciudad de justicia y la ciudad de paz. Vamos adelante. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestros antepasados Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Ok, miren, aquí hay una enseñanza muy grande. Nosotros sabemos que nuestros hermanos separados son pero bien religiosos en el cobro del diezmo, ¿verdad? Aquí está que solamente quienes son los que tienen la facultad de cobrar el diezmo, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví, nadie más. Solo ellos están facultados para cobrar el diezmo. Sin embargo, nuestros hermanos pastores, ellos cobran el diezmo sin ser sacerdotes y menos descendientes de la tribu de Leví. O sea, están realmente robando a Dios, robando al pueblo, trasquilando a las ovejas, ¿verdad? Porque ellos no tienen la facultad para eso. Solamente, es más, ahora los hermanos judíos, ellos no cobran diezmo, ya no, porque ya no hay sacerdocio. Ya no tienen templo, no tienen nada. Y sin embargo, nuestros hermanos separados, los pastores, bien que se llenan sus bolsillos del diezmo, ¿verdad? Mal habido, porque ese es un robo, esa es una estafa al pueblo creyente, al pueblo sencillo, al pueblo humilde, que cree en las palabras del pastor, cuando en realidad no tiene ninguna facultad, ningún derecho de estar cobrando esos diezmos, ¿verdad? Pero, sin embargo, nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, le dio el 10% del botín a Melquisedec, pero eso fue porque él era sacerdote de verdad, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que se le dio. Pues dice, y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham. ¿Y quién es el que debería de bendecir? Supuestamente nosotros tenemos a Abraham como muy grande porque es el padre de la fe, pero en realidad el más grande era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso bendice a Abraham y no fue al revés. Abraham no bendijo a Melquisedec, sino que simplemente le dio el tributo del 10%, y fue Melquisedec quien derrama la bendición de Dios sobre Abraham. Dice, pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren
En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive, es decir, presentado como Dios. No era Dios, pero era la figura de Dios. Era el prototipo de Jesucristo. Vamos a ir del versículo 9. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Ok, vamos a escuchar lo que dice Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí está. Él no hacía el sacrificio que hacían los sacerdotes levitas, los descendientes de Aarón y de Leví. Él no, él ofrecía pan y vino como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo es sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec, porque en el culto que ofrecía Melquisedec no ofrecía cordero, ni vaca, ni chivo, sino ofrecía pan y vino, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Okay. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham tuvo un hijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Uy, están dormidos hoy este día. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamó? Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los dos hijos de Jacob y Esaú? Esaú era el primogénito, pero le vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos Leví, que duró 133 años, algo así, de vida. Ese Leví, lógico, era nieto de Abraham, ¿verdad? O no, al contrario, era nieto de Isaac. Y Abraham era el bisabuelo. Pues Leví, en cierta forma, está pagando ya los diezmos a Melquisedec a través de Abraham, ¿verdad? Bueno, vamos adelante en el 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No semejanza de Aarón, sino semejanza de Melquisedec. Ok, miren, aquí comenzamos con el problema para nuestros hermanos separados. Muy grave. Yo le voy a pedir a Romualdo que me vaya leyendo esta Biblia. Esta Biblia es la de los hermanos separados, es la Reina Valera. Y vamos a ir mirando cómo dice exactamente igual como dice nuestra Biblia. Solamente que nuestros hermanos separados como que no le ponen mucha atención en eso, porque ellos niegan el sacerdocio ministerial, pero sí aceptan el sacerdocio real. Entonces ese sacerdocio real no es lo mismo que el sacerdocio ministerial. Y es más, hasta el Satanás tiene ministros. Yo le voy a pedir a Francisco que me busque 1 Corintios 11, creo que es el versículo 12, donde Satanás tiene sus propios sacerdotes, ¿verdad? Y los sacerdotes de Dios son sus ministros, y eso está en la segunda Corintios 5, 18 en adelante. Ahí están los ministros del Señor, los sacerdotes del Señor. Y nosotros aquí vamos a ir descubriendo cómo hasta Satanás tiene sus propios sacerdotes, porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo que no nos debemos de confundir como nuestros hermanos separados. Por eso ellos confunden el sacerdocio ministerial con el sacerdocio real, y lo confunden también con el ser sumo sacerdote, que son cosas totalmente diferentes, son tres cosas distintas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo dice la Reina Valera allí en el versículo 11 de Hebreos 7? A ver, Romualdo. Sí, pues,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ok. Si el sacerdocio puesto por Dios de acuerdo al orden de Leví o de Aarón, si ese limpiara los pecados como el sacerdocio de Jesucristo, no habría necesidad de implantar otro nuevo sacerdocio, otro nuevo orden sacerdotal. Con eso sería suficiente, ¿no creen? Si fuera suficiente para limpiar los pecados y llevar a la humanidad a la gracia. Pero no era suficiente. ¿Por qué? Es bien sencillo. ¿Ustedes creen que un asesino o un ladrón puede pagar el precio de un alma que mató, de un alma inocente que haya matado al asesino? ¿Puede pagar eso? No puede. Porque un asesino no puede cubrir la deuda de un inocente. Caín no cubre la deuda de Abel. Él es el asesino. Entonces, el sacerdocio de Aarón o levítico no tenía la facultad de limpiar de los pecados al pueblo. Simplemente era una sombra, ¿verdad? Como lo dice Hebreos 10, creo que es Hebreos 10, déjenme ver. Sí, Hebreos 10, en el versículo 1 dice: la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Entonces, por eso era necesario un nuevo sacerdocio que limpiara de verdad el pecado de la humanidad. Entonces, como ustedes ven, la Reina Valera dice exactamente lo que dice la latinoamericana. Vamos a ver ahí en el 12 de la latinoamericana, y luego lo vamos a leer en la Reina Valera. El 7:12 de Hebreos. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Ok, a ver, ¿qué dice ahí la Reina Valera en el 12? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok. Es necesario cambiar el sacerdocio y cambiar la ley, porque la ley no nos llevaba a la religión perfecta. La ley estaba puesta ¿para qué? Para que nos llevara ¿a dónde? Nos llevara a Cristo. Vamos a buscar Gálatas 3. Gálatas 3. Déjenme ver. Es importante que nosotros vayamos concordando la ley, porque precisamente es lo que nos está hablando. Si hay necesidad de cambiar el sacerdocio, era necesario también cambiar la ley, porque si no cambiaba la ley, pues entonces ya no va a funcionar. Dice, por ejemplo, en Gálatas 3, del 19 en adelante: entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué era la ley entonces? Si había que cambiarla otra vez, y había que cambiar el sacerdocio, porque el sacerdote era el único que era representante de la humanidad ante Dios y representante de Dios ante la humanidad. Y ahora, si no limpia de los pecados al pueblo, entonces ¿para qué sirve? Entonces ¿para qué nos dieron esa ley? Pero fíjense lo que dice aquí, en el versículo 19 en adelante de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué la ley? Dice, fue añadida para responder a las desobediencias
pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa. Cuando llega Cristo, entonces hay necesidad de cambiar esa ley y cambiar ese sacerdote, porque el sacerdote, de acuerdo a la ley, representaba de una manera al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo. Pero ¿de qué manera lo hacía? Bueno, ofreciendo sacrificios de terneros, de borregos, de chivos, de animales, de aves. Pero eso ya y estaba por terminar, ¿verdad? Y vamos adelante en el 15. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo no por el efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce acaso. Que no conoce el caso. Es decir, Cristo es el amo y dueño y señor de la vida. Su vida no conoce ocaso. Es como Melquisedec. ¿Dónde nació? ¿Quién sabe? ¿Dónde acabó? No se sabe. Es sacerdote eterno. Cristo Jesús. Amo y señor de la vida. Entonces, Él es el que puede cambiar la ley. A final de cuentas, ¿quién fue el que le dio la ley a Moisés? Dios. Y si Cristo es Dios, Él mismo puede volver a cambiar la ley. ¿Por qué? Porque Él es el amo y señor. Por eso Él dice, yo soy el amo y dueño del sábado también. Así que Él es el que puede decir, esto sigue funcionando o esto ya no funciona. Y eso lo podemos ver en Mateo 5. Ahí está, donde Jesucristo vuelve a tomar lo que es lo que todavía sirve de la ley antigua y lo que ya no sirve, ¿verdad? Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada de definitivo. Al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Aquí está, mire, se fijan, si esa ley ya no funcionaba, ¿qué había que hacer? Abolirla, ¿verdad? Aunque miren, fíjense lo que dice aquí, sigue leyendo, por ejemplo, Gálatas 3 del 21 adelante. Dice, ¿acaso la ley contradice la promesa de Dios? No, porque Dios había prometido que esa ley únicamente nos iba a llevar ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Y cumplió, nos llevó hasta Cristo, hasta allí. Entonces la ley no contradice a la bendición de Dios en lo absoluto, sino que cumplió lo que tenía que cumplir. Nos llevó hasta el encuentro de Cristo. Llegó Cristo, se acabó esa ley. Ya no sigue más adelante, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque esa ley todo lo encerraba en el marco del pecado. Todo era pecado. ¿Quién puede cumplirlo? Nadie. Solamente Cristo vino y la cumplió. Por eso dice, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla, a darle cumplimiento. Y si ya la cumplió, ya la cumplió. Ya no se puede hacer más. O sea, ya quedó esa ley completa. Es como una vasija, se llena de agua y esa ya no le puede echar más, ya a un lado, con otra vasija. Por eso dice Jesucristo, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos. Es decir, esta nueva ley no la podemos echar en los rudimentos de la ley antigua, porque va a tronar, no la va a aguantar. Desafortunadamente entonces tenemos personas que creen en esa ley, ¿verdad? Sobre todo muchos hermanos adventistas, pero bueno, ese es el problema de ellos, que no escudriñan las Escrituras y se dejan engañar, y aunque tengan la ley frente a sus ojos, pues no miran más allá. Entonces dice aquí que esa ley llegó hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegara, dice la Escritura, lo encerró todo en el marco del pecado, y así
lo prometido llega hasta los creyentes por medio de la fe que trae Jesucristo. O sea, Jesucristo ya no viene con esa ley que tenía en aquel entonces. Ahora, esta ley es una ley de fe y la trae Jesús. Dice, hasta que no llegaron los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, es lo que les decía. La ley tenía un sentido de llevarnos a Cristo. Ya llegó Cristo, ya no lo necesitamos. Era como un bus. Yo voy a Nueva York, ya, el bus ya llegó a Nueva York, ya me dejó donde me tenía que dejar, ya no lo necesito, ya no, ya llegué. Así, la ley antigua nos llevó a Cristo, que era su papel, era su encomienda, ya nos llevó hasta allí, ya. Ahora entonces vamos a esperar nuevas órdenes. ¿Y cuáles son esas nuevas órdenes? No es de Jesucristo, la que nos estamos aprendiendo ahorita en este momento, ¿no? Que había que cambiar la ley y cambiar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico no cumplía, de acuerdo a la ley, lo que necesitaba la humanidad. Y ahora la nueva ley es la que nos va a funcionar y la que va a llevarnos a donde Cristo quiere por medio de la fe. Vamos adelante. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Miren, esto está, lo podemos ver en Levítico 16:32, lo podemos ver en Éxodo 28, ahí está todo el juramento, Éxodo 29, Éxodo 38 y 39, donde están todas las condiciones, ¿verdad? Pero vamos a ver en el Salmo, que es el Salmo 2, desde el 4 en adelante. Yo le voy a pedir a Francisco que me lea el Salmo 2, porque allí es donde está el juramento de Dios, que Cristo tendría que ser sacerdote eterno. Y le voy a pedir a Romano que me busque en Salmos 110:4. ¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad, los confines de la tierra. Ok, hasta ahí está bien. El Señor se burla a todos aquellos que quieren estar en contra de Jesús. Dice, si yo soy el que estoy consagrando a mi rey y lo voy a poner en Sión, es decir, en el monte de Dios, en la ciudad santa, en Jerusalén. Él va a ser mi rey y va a ser mi hijo, no nada más el rey, va a ser mi hijo. A ver qué dice el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ahí está el juramento de Dios sobre Jesús. Él va a ser el sacerdote eterno de acuerdo al rito de Melquisedec. Ya desde el Antiguo Testamento estaba ahí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar. Y se acabó, ¿verdad? Vamos adelante, a ver qué más dice en el 23. Ok, 22. 23. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer
Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Ok, aquí está el juramento, ¿verdad? El juramento es Salmo 110:4, donde Dios jura que va a ser sacerdote eterno de acuerdo al rito de Melquisedec o al orden de Melquisedec. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el sacerdote antiguo, levítico o de Aarón, se sucedía. ¿Y quiénes eran? Primero, eran los primogénitos, eran los que podían ser elegidos sacerdotes. Pero después se prostituyó todo aquello, ¿no? Como donde quiera, comenzó a haber mordida, comenzó a haber soborno, comenzó a haber muchas cosas. Y entonces dicen, Jesús no va más, es sacerdocio y ya se acabó. Por eso, tanto en la Reina Valera como en todo, dice que Jesús cambió el sacerdocio. Dios lo cambió. No lo eliminó, al contrario, lo cambió. Es como decir que Jesucristo acabó con la circuncisión. No, Jesucristo no acabó con la circuncisión, la cambió. La cambió. Ahora la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo de Jesús, como está en Gálatas 2:11. Así también el sacerdocio levítico ahora es cambiado por el propio Dios al sacerdocio que ya existía antes, el sacerdocio verdadero, el de Dios, de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces no lo eliminó, lo cambió, ¿verdad? Y entonces, hermanos separados, esta es una mala noticia para ustedes, ¿verdad? Sí hay sacerdotes por parte de Jesucristo, sí hay sacerdotes, porque Él mismo los instituye, Él mismo cambió ese orden. No es que eliminó el sacerdocio. ¿Saben por qué? Por la simple y sencilla razón de que el sacerdote seguirá siendo esencial como el representante de Dios ante los hombres y representante de los hombres ante Dios. Es el mediador, el intercesor, el que le presenta el sacrificio para perdón de los pecados. O sea, esto no se ha cambiado. Así como era en el Antiguo Testamento que el sacerdote ofrecía el sacrificio para el perdón de los pecados, para la expiación de los pecados, una vez que el penitente confesaba sus pecados, el sacerdote ofrecía ese sacrificio y llevaba la sangre. ¿Por qué? Pues porque la sangre era la única que tenía vida, y una vida inocente, por ejemplo, un borrego no peca, un chivo no peca, no tiene conciencia de pecado, entonces era inocente. Sin embargo, el hombre era el único que peca, es el único que peca. Miren qué contradicción tan más grande. Los seres más rebeldes que hay en el universo están en esta tierra: Satanás y el hombre. Son los más rebeldes. El hombre es rebelde porque se dejó engañar por Satanás, pero Satanás es el rebelde de los rebeldes. Y era necesario que una vida inocente, una sangre inocente, pudiera pagar por el alma que no era inocente. En este caso, el hombre no es inocente, es rebelde, es sinvergüenza, es pecador. Y por eso llevaba al hombro un carnero o cualquier animal para ofrecerle el sacrificio para el perdón de sus pecados, porque el animalito es inocente. Y entonces esos pecados los alcanza a pagar en cierta forma el animalito inocente, como está en Levítico 12, creo que es Levítico 12, donde se ofrecía esa sangre precisamente para que fuera remisión de las almas del hombre, porque el hombre tiene dos almas: tiene el alma mortal, el alma normal que tiene todo animal, pero también tiene el alma espiritual, ¿verdad? Creo que es Levítico 12, déjenme ver. No Levítico 12, va a ser Levítico 17. Dice: si un hombre de Israel o de los forasteros que vive en medio de ustedes, estoy hablando Levítico 17, versículo 10 en adelante, dice del 11, dice: porque el alma de todo ser viviente, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo
les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. ¿Se ven? Esa era la ley del Antiguo Testamento. Dios nos da la sangre del animal inocente para que la llevemos al altar, para rescatar nuestras almas pecadoras. El animalito inocente alcanza a pagar un poco el pecado del pecador, ¿verdad? Para que pueda redimir nuestras almas. De otro modo, no son redimidas. Esta era la ley, y por eso Jesucristo tiene que llenar todos esos requisitos de ser cordero, de ser limpio, de ser inocente, para que pudiera pagar la deuda del pecador. De otro modo no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bueno, yo le voy a pedir a Francisco que me busque Levítico 21:8, porque es bien importante. Levítico 21:8, porque Jesucristo viene con un sacerdocio mucho mejor. Un sacerdocio mejor que el sacerdocio levítico y de Aarón. A ver si lo tienes ahí. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Ahí está, miren qué cosa tan grande, ¿verdad? El sacerdocio que deja Jesucristo es un sacerdocio santo. No es un sacerdocio cualquiera. Es santo. Yo le voy a pedir a ver si me encuentra Malaquías ahí en Romualdo, Malaquías 2:7-8. Es importante. Malaquías 2:7-8. Porque tenemos que ver si en aquel entonces el sacerdote era santo, porque representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. ¿Cómo no será el sacerdote de hoy, que viene directamente de la institución de Jesucristo? Malaquías 2:7-8. Don Romualdo está leyendo la Reina Valera. Sí, Romualdo está leyendo la Reina Valera y Francisco está leyendo el latinoamericano. Sí. Vamos de la Reina Valera, a ver qué dice. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ok. La sabiduría de Dios está ¿en dónde? En los labios del sacerdote, porque ha sido establecido para eso. Es el ministro de Dios. Es, Dios mío, ahí está dicho todo. El ministro de Dios es el que trabaja en los planes de Dios, que es el perdón de los pecados. De hecho, a eso envió Jesucristo a los apóstoles, a perdonar los pecados, ¿no? Entonces el sacerdote es el único que puede hacer eso. Tiene la investidura y la autoridad, así como dice San Juan 20, ¿verdad? 20 del 20 en adelante, dice, me ha sido dada toda autoridad, y así como el Padre me envía, así los envío yo a ustedes, a perdonar los pecados. A quienes le perdonan le quedan perdonados, a los que no, pues no le quedan perdonados. Igualito que en el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo no está cambiando la ley, sino que le está dando una plenitud, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Levítico 5, Levítico 5:17, en Levítico 16:32, allí donde el sacerdote perdona los pecados con el poder que le da Dios, porque para eso lo invistió, para eso le dio esa autoridad. Y acá Jesucristo de la misma manera. Emma, a ver, Romualdo, a ver si lo encuentras. A ver qué dice la Reina Valera desde el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. A ver cómo lo dice. Y me lo buscas también, Francisco, a ver qué dice. San Juan 20, del versículo 18 en adelante. A ver qué dice. Porque tenemos que ir cuadrando toda la doctrina para que nosotros no nos dejemos engañar por nadie, sino que tengamos una doctrina auténtica
salida de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Sí, capítulo 20, desde el versículo 18 en adelante hasta el 23. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. A ver, al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Ajá, ese es. estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ujú. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviréis, les son retenidos. Bueno, tiene un lenguaje un poquito medio anacrónico, pero es lo mismo, ¿verdad? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Y así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Para que a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Ahí, Francisco, como dice la latinoamericana. Ese mismo día, el primero después del sábado, O sea, domingo, ¿verdad? los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ok, miren, ahí está la clave. Como el Padre me envió a mí. ¿Con qué autoridad lo envió al Padre? ¿Qué leímos en el Salmo 110, 4? Que con un juramento, ¿verdad? Con ese juramento fue enviado Jesucristo para ser sacerdote eterno y nunca les será quitado. Entonces, con esa autoridad con que el Padre envió a Jesucristo, así envía Cristo a sus ministros, con la misma autoridad. ¿Cristo tenía autoridad para perdonar pecados o no? Sí, ¿Por qué? Porque tenía la autoridad ¿de quién? Del Padre. Entonces, si Cristo con esa misma autoridad del Padre envía a sus ministros a perdonar los pecados, ¿podrán perdonar los pecados? Sí. Claro. Si el que tiene el poder les da poder, por supuesto. Cuando yo voy aquí al ministro del presidente de la República, a la embajada, es el ministro, es el embajador. Y si el embajador me firma y me sella un acuerdo, ¿es válido aquí en México? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el ministro del presidente me lo está firmando. Con la misma autoridad del presidente, el ministro me lo está autorizando. Entonces, esa misma autoridad que tiene Jesucristo, que le dio el Padre, Él mismo se las da a sus discípulos, a sus apóstoles. Es más, búsquenme 2 Corintios 5, del 18 en adelante, por favor. Porque vamos a ver, tanto en la Reina Valera como en la latinoamericana, porque es importante que nosotros vayamos cuadrando las ideas, porque nuestros hermanos separados niegan el sacerdocio y niegan la potestad de perdonar pecados, y por eso no se confiesan, pero eso es algo increíble. Sí, 2 Corintios 5 del 18. Sí, también. Bueno, desde el 16. Vamos a ver qué dice desde el 16. Vamos a leer primero la latinoamericana y luego leemos la Reina Valera, para ir haciendo una comparación. Desde el 16 en adelante. Es 1 Corintios 5, 16 en adelante. Segunda Corintios 5, desde el 16 en adelante. Ok.
Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Ok, la ley antigua pasó, era una cosa la ley antigua, ahora viene la nueva. Por eso ahora, toda persona que está en Cristo es una criatura nueva, porque es una ley nueva, un testamento nuevo, una manera diferente de la ley antigua. Vamos adelante. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios, no es obra nuestra, de capricho de cualquiera, no es obra del Papa, de los obispos, de quien ustedes se les antoje, no, es obra de Dios. Que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ok, miren, cuando un sacerdote me perdona a mí mis pecados, por decir así, ¿es el sacerdote que me perdona o es Cristo o es el Padre? Es Cristo. Es Cristo, es el Padre, es el Padre y Cristo. Que si podría repetir porque se frizó un poco. ¿Se frizó? Sí. Ok. Que lea de nuevo, ¿verdad? Vamos a leer desde el 17. Vamos a leer desde el 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Ok, y yo estoy dando esa explicación, a ver si queda ahí donde se frizó. Que la ley antigua pasó, ahora es una nueva ley, las cosas viejas quedaron atrás y las cosas nuevas son ahora. Las personas que estaban en el sacerdocio levítico, pues era otra cosa. Ahora estamos en Cristo, nuevas criaturas, nueva ley, nueva sangre, nuevo sacrificio, nuevo todo. Entonces, estamos en una condición muy diferente. Y habíamos dicho en el 18, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ok, todo esto es obra de Dios. No es un invento de gente que se le ocurrió decirlo, no. Todo esto es obra de Dios. Él fue el que lo hizo. Por eso dice Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada por el Padre, y así, con esa misma autoridad, yo los envío a ustedes para que perdonen los pecados. A quienes ustedes se los perdonen, le quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, no les quedan perdonados. Entonces, todo eso es obra de Dios, que reconcilió el mundo por Cristo y en Cristo. Y ahora, ese que reconcilia al mundo nos manda a sus ministros para que nos reconciliemos con Él a través de ellos, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿quién es el que perdona? ¿El sacerdote o es Cristo? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que dio la orden que nosotros viniéramos a perdonar en su nombre. Pero es Cristo el que perdona. ¿El sacerdote qué hace? Bueno, te da la noticia, Cristo te ha perdonado. Por eso dice el sacerdote cuando nos da la absolución, aquellos que nos confesamos, dice, por el ministerio de la Santa Madre Iglesia y el poder que me ha dado, yo te perdono en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el perdón no viene del sacerdote, viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote lo único que es el ministro que te va a sellar el perdón de los pecados, te da el acta de perdón, como el ejemplo que yo les ponía. El sacerdote, ¡pum!, le pone el sello, estás perdonado. ¿Por qué? Porque a mí me dieron la autoridad de perdonarte. Y si yo lo perdono, Cristo lo aprueba, el Padre lo aprueba, el Espíritu Santo lo aprueba, y aquí está la prueba de que tú estás perdonado, ¿verdad? Vamos adelante. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ok, cuando el sacerdote nos reconcilia, nos confiesa y nos perdona, en el nombre de Cristo, del Espíritu y del Padre, quedamos perdonados. Ya está. Ya Dios no va a tomar en cuenta sus pecados porque ya nos los perdonó. Ahora, mucha gente sale con la payasada. ¿Y qué tal que no fue, lo confesó y no quería ni siquiera hacerlo de buena gana? Bueno, pues no queda perdonado, no se ha confesado. Fue a hacer una farsa, ¿verdad? No, cuando uno va al sacerdote,
va con toda la intención de ser perdonado, no de ir a burlarse de Dios, porque nadie se puede burlar de Dios. Entonces no vale ese argumento que a veces ponen nuestros hermanos separados. No, ustedes se confiesan hoy y mañana cometen los mismos pecados. Entonces, ¿para qué te confesaste? Yo digo, entonces si tú fuiste a trabajar hoy en el chiquero de los puercos y viene todo apestoso, ¿para qué te bañas y mañana vas a ir otra vez al mismo chiquero? Al mismo lodo. No. Tenemos que confesarnos todos los días que hay necesidad de pecar. Cuando yo pequé, tengo necesidad de pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y yo no me voy a preguntar si mañana o pasado voy a pecar. Yo lo sé que voy a pecar porque soy pecador. Por eso Cristo deja la institución de la confesión, porque sabe que somos pecadores. Sabe que ayer nos confesamos de un pecado y hoy lo volvemos a cometer y mañana lo vamos a volver a cometer. Pues solamente Dios no peca. Para eso vino Cristo a este mundo, y Él mismo lo dijo: no son los sanos los que necesitan del doctor, son los enfermos. Por eso nosotros necesitamos del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Y dice en el 20, dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. O sea, es Dios mismo que nos está hablando a través del sacerdote. Acérquense a la reconciliación, ¿verdad? En el nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Eso todavía lo hacen, imagínense. A ver qué dice la Reina Valera, desde el versículo 17 en adelante. Del capítulo 5, nuestros hermanos separados no tienen los ministros de la reconciliación, no tienen sacerdotes, porque no creen en el sacerdocio. Entonces, si no creen en el sacerdocio, pues están tronados, ¿verdad? Están tronados. ¿Quién los va a reconciliar? Pues nadie. No tienen quien los reconcilie. No tienen embajador. Están, digamos, huérfanos en un país extraño, en una patria extranjera, sin embajador. Más adelante, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, imagínense. Si el único que puede representar al hombre ante Dios es el sacerdote, y es el único que te puede perdonar los pecados, porque así se le antojó a Dios, así se le antojó a Cristo, que es el amo y dueño de su iglesia, ¿yo qué puedo hacer? O hacerle caso o tropezar con la piedra. En este caso están tropezando con la piedra los que no creen en este mensaje. ¿Qué más dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está, dice lo mismo. Yo no sé por qué nuestros hermanos separados no miran esto, o de qué manera lo interpretan, si está tan simple. Esto hasta un niño de kinder lo entiende. Pero como dice la escritura, el diablo les ha cegado sus ojos para que no vean el resplandor del evangelio. Y lógico, esto no se lo van a explicar los pastores, porque al explicarse los pastores se quedan sin greña quien trasquilar, y se acabó el diablo y se acabó todo, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a pararle ahí. Yo sé que hay muchas cosas, pero vamos. Falta poquito. Sí. A ver, vamos a darle pues, a ver si alcanzamos a terminar el 7. 95. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo, intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los que sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así que pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestra sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Ok.
Miren, aquí hay una cosa, híjole, por eso yo no quería terminar hoy, porque aquí me salió exactamente lo que yo estaba pensando, que nuestros hermanos separados dicen, no, que Cristo hizo un único sacrificio por perdón de todos los pecados, entonces ya, ¿qué sacrificio hacen ustedes? No, pero es que no lo han entendido. El único sacrificio que era ofrecer su propio cuerpo, era el único que verdaderamente nos iba a limpiar de los pecados, no como el sacerdocio de Aarón o Levítico, que tenía que ofrecer animales, pero como esos animales no eran, verdaderamente no limpiaban los pecados, sino simplemente Dios lo estaba considerando como como de buena fe. Este hombre quiere ser perdonado de sus pecados. Este chivo que me trajo aquí para ser sacrificado, pues en realidad no le va a perdonar los pecados, pero sí le toma en cuenta de que está en fe tratando de limpiar sus pecados, ¿no? El primero porque el cielo estaba cerrado, no podía ir al cielo, estaba cerrado, el regreso al paraíso desde Génesis 3:15, desde allá estaba cerrado el cielo. Entonces era solamente algo, era un vehículo, esa ley antigua que nos traía caminando al encuentro de Cristo. Por eso ahora Cristo ofrece el único sacrificio, no hay otro. Aquí el único no quiere decir que ya terminó Jesucristo con ese sacrificio y no hay más. No. El único sacrificio es porque no hay otro. Es decir, ¿qué hace el sacerdote? ¿Cambia los dones que él ofrece a Dios? Hoy ofrece una hostia y mañana ofrecerá un bistec y pasado mañana ofrecerá otra cosa. No, es el mismo, el único, el que dejó Cristo. Pero eso lo vamos a explicar la próxima vez, porque si no nos vamos a confundir la próxima semana, el próximo lunes, porque eso es importante, que nosotros entendamos que el único sacrificio que hay es el de Cristo y se ofreció, lógico, una sola vez y para siempre, porque no puede morir muchas veces. Y ahora nosotros lo que estamos ofreciendo no es la muerte de Cristo, estamos ofreciendo otra cosa, estamos ofreciendo su cuerpo y su sangre, y el cuerpo que estamos ofreciendo es el del Cordero de Dios y la sangre la del Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios, si es Dios, es espiritual, no es carnal, no es material. Su sangre es espiritual, su cuerpo es espiritual, su carne es espiritual y su sangre es espiritual. Entonces, esa es cosa que no entienden nuestros hermanos separados, pero ese es el problema de ellos, que ojalá pudieran escudriñar, abrir su mente, llenarse de humildad, botar la soberbia y comenzar a creerle a Cristo. Si Él es Dios, tiene poder para quedarse en ese pan y tiene poder para quedarse en ese vino. Y si no puede, claro, y si no puede, pues entonces no era Dios, no es Dios. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Bien que pueden ellos entender lo que es la conversión del agua en vino y no pueden entender la conversión del vino en sangre. Oye, porque ¿dónde está ese Dios? ¿En qué Dios creen? Pero bueno, vamos a dejarle allí y vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Ojalá que pregunten sobre esto, porque es algo muy grande y puede que en alguna de las preguntas nos dé luz. Miren, y no les dé pena preguntar aunque no sepan. ¿Saben por qué? Yo cuando estaba en el seminario me decía un sacerdote que hablaba y escribía griego como escribir en español. Él decía, pregunta. Me decía, Moyo, pregunta. Dice, porque más vale que pases como burro 5 minutos y no que pases de burro toda tu vida por no haber preguntado. Gracias. Así que pregunten, no se preocupen, ¿verdad? Salud. Pero una pregunta. La reconciliación de los hermanos separados es lo que dice en Romanos 10:9. Sí, esa es la reconciliación que ellos tienen, ¿verdad? Pero no es así. Esa es una reconciliación inventada por ellos. Porque realmente Romanos 10:9 no dice eso. Él dice que nos tenemos que afiliar a lo que Jesucristo manda. Es que es de lógica. Yo no soy sumo sacerdote para entrar directamente y pedir perdón a Dios directamente. Yo no soy sumo sacerdote. Para eso Dios puso un mediador. ¿Quién es el mediador?
Un sacerdote, ¿no? No, Cristo. Cristo. Cristo es el mediador. ¿Y Cristo a quién puso? A sus sacerdotes, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar bíblicamente, no pensar según nosotros lógicamente, ¿verdad? Sino que el Padre puso un mediador entre Él y los hombres, que es Cristo, el único, no hay otro mediador. Entonces, cuando yo voy directamente al trono de la gracia a pedir perdón, pues estoy brincándome a Jesucristo. Yo le estoy diciendo, mira Jesucristo, yo no necesito tu cruz, no necesito tu derramamiento de sangre, no necesito tu redención. Yo solito puedo entrar allá atrás. No seamos soberbios. No, nosotros no somos unos sacerdotes. Para eso tenemos el mediador, sumo y eterno sacerdote, que dijo de qué manera nos teníamos que reconciliar. Y aquí está en 2 Corintios 5, del 16 en adelante. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también dicen que por qué nos vamos a confesar con el sacerdote si él no perdona pecados. No, él no perdona pecados, pero a Cristo se le tocó que yo me tenga que confesar con él. Por medio de él. Pues sí, si a Cristo se le antojó, ¿yo qué puedo hacer? Ahí está, San Juan 20, del 19 al 23. Y ahí está, Levítico, todo el Levítico, vayan a estudiar Levítico para que sepan cómo es que los pecados son perdonados. ¿Verdad? Y es más, vayan a ver también Marcos 1:3, ¿qué dice? Hermano, leyendo Marcos, creo que es el 1, capítulo 1, versículo 3, para que vean que sí, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados ante un sacerdote, porque ahí habla de confesar los pecados ante San Juan Bautista. Y Juan Bautista era sacerdote porque era el primogénito de... 1:3. Era el primogénito, hijo del sacerdote Zacarías. San Juan era sacerdote y por eso los escribas no confesaban sus pecados con ellos. Y está Lucas que 7, algo así. Pero vamos a ver, a Marcos 1, Marcos 1:3. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Ajá. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Oh, Dios mío. ¿Para qué era? Para perdonar los pecados, ¿verdad? Entonces Jesucristo no inventó nada nuevo, simplemente le dio vuelo, le dio continuidad. Ya la gente se iba y se confesaba con Juan el Bautista. Y miren lo que dice Lucas 7:28. Yo le voy a pedir más. Vamos a leer lo de la Reina Valera, a ver qué tal dice. Vamos a leer Marcos 1:3 y Lucas 7:29, también de la Reina Valera, a ver si no está esta doctrina ahí, porque si no está, ok, de cierta forma se están salvando los hermanos separadores. Y si no, lo siento mucho, les tengo muy malas noticias, ¿verdad? Marcos 1:3 en adelante. Lucas 7. Y Lucas 7:29. Porque es importante que nosotros vayamos cuadrando la doctrina, ¿verdad?, de Cristo. Estamos hablando del sacerdote. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Salud, ¿eh? Tenían que confesarle sus pecados y entonces ser bautizados para que se les quedaran perdonados. Ahí está bien clarito. Ahí está bien clarito. Vamos a ver qué dice Lucas 7:29, porque es importante. Vamos a leerlo primero en la latinoamericana y luego en la Reina Valera. A ver si dice lo mismo, a ver si esa doctrina de Jesucristo está también ahí. Todo el pueblo escuchó a Juan.
incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¡Ay, salud! Entonces son fariseos. ¡Oh, Dios mío! O sea, todo mundo, hasta los más pecadores que eran los publicanos, se bautizaron y confesaron sus pecados y les fueron perdonados. Excepto los que eran sabios, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Nosotros sabemos más que Dios, ¿verdad? Oh, Dios mío, qué soberbia tan más grande, ¿verdad? A ver qué dice la Reina Valera, a ver si se alcanzan a salvar. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios Salud, está bien. respecto de sí mismos, Ahí no está. siendo bautizados por Juan. Híjole. Fíjense qué juicio tan más duro van a encontrar aquellas personas que rechazan los designios de Dios. O sea, no quieren confesar sus pecados. Y por supuesto tampoco se bautizar. Juicio grande vendrá para estas personas, ¿verdad? Juicio grande. Hay que ser humildes. Que hay que bautizarlos, no bautizamos. Que hay que confesarlos, no confesamos. ¿Cuál es el problema? Es el pase para entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí? Aquí pregunta Liten Kawi, dice: bendecida noche, disculpen, ¿es Jehová o Yahvé? Es Yahvé. Lo que pasa es que estamos leyendo de las dos Biblias, la Reina Valera que habla de Jehová y la latinoamericana que habla de Yahvé. Lo correcto es Yahvé. Es más, la gran mayoría de los protestantes ahora se están dando cuenta que el nombre verdadero de Dios no es Jehová, es Yahvé. Entonces lo están aceptando. Y aunque no lo acepten, no nos preocupa. Nosotros sabemos que es Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé en hebreo es precisamente yo soy el que soy. Así que por eso quiero que no se confundan, ¿verdad? Lo estoy haciendo solamente para ver, ya que nuestros hermanos separados son tan acérrimos enemigos del sacerdote y de la confesión, lo estamos leyendo de las dos Biblias para que vean que también en la Reina Valera, que es la de los hermanos separados, existe la misma doctrina. Y entonces, ¿por qué enseñan cosas distintas? Porque no les conviene para el negocio de los pastores. Y la gente humilde y sencilla que está siguiendo a esos pastores no se da cuenta. Y los pastores nunca les van a enseñar esos textos. Y si se los enseñan, se los van a enseñar retorcidos, para que no se den cuenta. Y entonces los abandonen y ya no se dejen trasquilar con el diezmo. Ahí está Reina Calixto, pregunta. Bueno, un saludo hasta Guadalajara, Jalisco. Allá está viendo mi familia también. Que Dios los bendiga y aprendan un poquito también. Y Anita, una preguntita. Sí, más. Dale tu papi una pregunta, ¿ok? A ver. Anda. Ahí está. Dice Reina Calixto: si hay alguien que está muy ignorante de lo que significa el confesarse con un sacerdote, pero por ejemplo uno le pide que se confiese por estar en una situación crítica, por ejemplo, que esté en el hospital para que reciba el cuerpo de Cristo y lo acepte, para que Cristo obre, depende de la fe que tenga. Miren, lógico que hay que tener fe en Jesucristo, porque si yo no tengo fe en Jesucristo, si no le creo a Jesucristo, pues lógico que Cristo no puede orar, porque no me va a obligar. Cristo respeta la libertad de todo el mundo, por eso Dios nos dio libre albedrío, nos dio voluntad y libertad, criterio para aceptar o rechazar. Dios no lleva a la fuerza a nadie a la salvación, aunque Él es su deseo. Aunque Él vino y murió por todos, nos logró la redención para todos, sin que se escape uno solo, hasta los ateos, para ellos también está. Pero esa es la redención. Una pregunta. La salvación me la tengo que ganar yo, porque no es lo mismo redención que salvación.
Entonces, cuando una persona en el hospital no quiere y no acepta la salvación, ese es el problema de él, porque ya tiene la redención a su favor. Es decir, la corriente del río está pasando por la puerta de su casa, pero de él depende si se agacha a tomar agua o no la toma. Ahora sí. Yo había escuchado al padre Marcos Galvis que una vez fue a ver a un enfermo, pero porque los familiares llamaron para confesarse. Pero dijeron, pero si él no lo quiere, yo no lo puedo confesar porque lo tiene que querer él. Por supuesto. No el familiar, porque es de nada me sirve yo entrar ahí si él no quiere confesarse. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a perdonar los pecados si él mismo no lo ha decidido? Sí. Pero como familia hay veces que quiere uno eso, ¿verdad? Pero lo tiene que pedir tal vez el enfermo. Eso es lo que escuché que una vez... Sí, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad, el padre Antonio nunca va a confesar a un enfermo si el enfermo no lo pide. O al menos un familiar que lo pida y que le diga, pues ya le hablamos con él y pues dice que vaya. Bueno, allí sí. De otro modo, el padre Antonio nunca va a ir. ¿Por qué? Porque Dios no va a obligar a un ministro de él a que vaya a obligar a alguien que se confiese, porque no, porque esto es libertad. Aquel que tiene temor de Dios lo hará, el que no, pues no, definitivamente que no. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Dice Reina Calisto, lo pregunto porque lo que he aprendido he tratado de explicar y para mí es muy importante. Claro que es importante, sí, imagínense, uno quisiera que nuestros familiares todos se acercaran a Dios, pero uno no lo puede obligar. Uno no los puede obligar. O sea, yo quiero que mis hijos todos y mis parientes todos estén cerca de Dios, porque yo sé que si no están cerca de Dios, ¿para dónde están caminando? ¿Para el cielo o para el infierno? Para el infierno, desafortunadamente. Y no hay aquí, al cabo Dios es bueno y misericordioso. Sí, mira, Dios es sumamente bueno y sumamente misericordioso para perdonarte los pecados cuando tú se lo pides. Pero si tú no le pides perdón de los pecados, no vas y te confiesas, pues ¿cómo Dios te va a perdonar? Y si tus acciones están negando que tú crees en Dios, aquel que llega un domingo y lo mismo le da ir a misa que ir al cine, dígame, ¿verdaderamente está caminando en los caminos de Dios? No, está caminando en los caminos de Satanás. ¿Y a dónde va? A la condenación. A veces, como dice el padre Arturo, sí, ustedes vienen aquí con sus borrachales y su sinvergüenza, ladrón, y lo traen aquí. ¡Ay, tan bueno que era! Bueno, era bueno para robar, era bueno para tomar, pero no era bueno para acercarse a Dios. Entonces, ¿dónde está ese Señor? ¿En el cielo? Yo lo dudo, ¿verdad? Bueno, a ver, Francisco. Yo es un comentario y hasta cierto punto una pregunta. Escuché justamente en la televisión que hay una campaña de los agnósticos y de los ateos que están buscando la libertad a la no religión. Sí. Porque incluso lo que más me llamó la atención cuando escuché el anuncio fue que el que lo dijo dice que él es un ateo o agnóstico, no estoy seguro cuál denominación tiene, que está dispuesto a quemarse en el infierno por defender su derecho. Mi pregunta es esta: ¿siquiera sabrá lo que él estaba diciendo o es simplemente para agarrar más seguidores? Es para agarrar más seguidores, definitivamente, porque no saben ni lo que dicen. Y eso es verdad, pero no son los promotores de eso. Miren, Dios mismo nos da la libertad. Entonces, no tenemos ni siquiera que hacer campaña. Yo soy libre de creer o no creer, aceptar o no aceptar, ya pronto, no hay necesidad de todo eso. Yo también estoy mirando mucho en la televisión, muchas cosas que están saliendo últimamente, del que yo debo de decidir acabar con mi vida de una manera digna. Es decir, están promoviendo la eutanasia como un valor y como algo bueno a lo que hay que luchar. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas personas? Bueno, están truncando el camino que Dios va a usar para la salvación de muchas almas. Cuando yo tengo una enfermedad y estoy sufriendo demasiado, yo soy capaz de acercarme a Dios y decirle, dame la fuerza, dame esto. Si yo fui un sinvergüenza, bueno, pues Señor,
quiero ofrecer mi dolor para que atenúes o que haya una dispensación de lo que yo haya hecho, que ofrezco mi dolor como recompensa, pues no recompensa, sino como, ¿cómo pudiéramos decir? Pues una cierta forma de lavar mi culpa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos truncando con esa libre y digna muerte. Estamos quitándole a Dios la posibilidad de que nos salve, porque las personas serán muy bellitas y muy altaneras cuando están bien, pero una vez que les llega una enfermedad, la gran mayoría se doblega y dice, y Dios, perdóname, Dios mío. Ahí se da uno cuenta de que fue un sinvergüenza, y entonces Dios te está dando la oportunidad de sentir el dolor de la cruz de Cristo al enfrentarte a los últimos momentos de tu existencia, y puedes decir, perdóname, Señor. Y entonces Dios allí en ese momento, mira, te rescata y te salva. Y si tú no le das permiso a Dios de que te dé una enfermedad o un dolor largo y lo truncas, nunca va a llegar el momento de tu arrepentimiento. Estás ejerciendo un derecho, sí, y una libertad, sí, pero es buena. No, no es buena. Como dice San Pablo en Corintios, mira, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Está permitido que te mates, pues si quieres matarte, mátate, pero no te conviene. No te conviene porque le estás quitando, te estás robando a ti mismo la oportunidad de salvación. Punto. Y es verdad eso que dice Francisco. Hay la libertad a la no religión, pero está bien. Si tú no quieres creer, nadie te va a obligar. Nadie obliga, ni siquiera Dios. Y en cuestiones de fe, la Iglesia Católica es muy respetuosa. Respeta, si tú crees en un árbol, bueno, está bien, que Dios te bendiga, ¿verdad? Sabemos que estás equivocado, pero es tu libertad y quieres orarle a ese árbol, pues sí, ¿no? Dios respeta. Patricia Martínez, una pregunta. Los hermanos separados dicen que el bautismo debe de ser en un río. ¿Será bueno o será malo? Si el río está limpio, es bueno, ¿verdad? Porque te vas a dar una bañada buena. Y no hay problema el río o una cubeta de agua o una piscina. Eso no tiene problema. Esos son elementos o signos de la limpieza, nada más. O sea, el que un sacerdote a mí me bautice, de hecho la Iglesia Católica lo hace, ¿ya? Hace el bautismo por inmersión también, y normalmente lo hace siempre en la Pascua. Cuando es la Pascua de Resurrección, hay bautismos, al menos en México, algunos sacerdotes lo hacen, y eso es fantástico, que hacen los bautismos, sobre todo de los niños, los sumergen en agua tibiecita, bien bonito, ¡fum! Y los bautizan ahí. 3 veces les dan su zambutida, ¿verdad? ¡Pum, pum! En el nombre del Padre, ¡pum! En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso siempre se ha utilizado en la Iglesia Católica. No creen que los hermanos separados son los únicos. No. También la Iglesia Católica hace bautismo por inmersión. Pero el agua no es quien bautiza. Y el bautismo de Cristo no es en el agua, es en el Espíritu Santo. El sumergirse es en el Espíritu Santo, no en el agua. De tal forma que si tú no te sumerges en agua, no te preocupes. El agua es solamente signo de la acción del Espíritu Santo que te está haciendo hijo de Dios y te está perdonando tus pecados. Eso es todo, punto, se acabó. Entonces, que te bauticen en un río, en una piscina, donde quiera que sea, pero que sea en el bautismo de Cristo, no importa dónde sea. Si son con 3 gotas de agua, 3 chorros, 3 cubetadas o 3 zambullidas, no importa. El agua es solo signo, porque el que verdaderamente bautiza no es el agua, es el Espíritu Santo. Gloria Díaz Trujillo, una pregunta. ¿Todo lo que pido a Jesús es como si lo pidiera a Dios Padre o tengo que pedir independiente? Tiene que pedir a Dios, a Dios Padre. Cristo nunca dijo, pídanme a mí. Él dijo, pídanme en mi nombre y todo les será concedido. ¿Por qué? Porque el Padre es el amo, dueño y Señor de todo, de todas las bendiciones, que nos las da, lógico, a través de su mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. Por eso siempre pedimos, en el nombre de Cristo Jesús,
o por las llagas de Cristo Jesús, o por la cruz de Cristo Jesús, ¿no? Siempre pedimos al Padre por medio de Jesucristo. A veces pedimos mal, ¿no? Le pedimos a Cristo, pero no tiene que ser así, tiene que ser al Padre, para que por los méritos de Cristo el Padre nos lo concede. ¿Alguna otra duda, pregunta? Francis Güero dice, las personas que dicen que sí en sus últimos minutos se arrepienten, como lo hizo uno de los ladrones que estaba crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo, ¿obtienen el perdón? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Es donde dice Jesucristo, todos van a recibir el mismo salario. El que comenzó a las 6 de la mañana, el que llegó a las 6 de la tarde, todos van a recibir el mismo salario. ¿Cuál es el salario? El cielo, la gloria, la patria celestial. Así de sencillo. Y cuando en el último instante yo me confieso, por eso era precisamente lo que dice aquí en 2 Corintios 5, del 16 en adelante. Ya Dios no va a tomar en cuenta tus pecados porque tú ya te arrepentiste, lo confesaste y Dios te lo perdonó. Punto, se acabó. Así que el ladrón, Cristo le dijo, te vas a quedar un ratito en el purgatorio y luego vienes conmigo, o le dijo, hoy mismo estarás. Hoy mismo estarás conmigo. ¿Por qué? Porque allí mismo estaba él reconociendo sus pecados y el mero sacerdote eterno y sumo sacerdote allí lo perdonó. ¿Se fijan qué cosa más hermosa? Es pedir perdón de los pecados. Y el soberbio le dijo, sálvate. Y el soberbio, sálvate a ti, ¿no que eres Dios? ¿Y por qué no nos salvas a nosotros también? La gran soberbia, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, pregunta? Reina Calisto, ¿un día nos podría explicar un poco la Trinidad? Bueno, un día de estos. Sí, claro que sí, nomás que llegue el momento en que nos dé la Biblia nos da el pie para explicar un poco la Trinidad, aunque explicar la Trinidad es algo tan difícil que nadie la ha podido explicar, pero digamos que quizás se puede un poquito, ¿verdad? A ver, vamos a ver, hay otra pregunta. Don Cooper, mire, yo tengo acá una duda con lo que acabamos de leer. Aquí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, leímos el versículo 29. Ajá, sí. Y aquí dice, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Eso yo lo escuché cuando leímos la Reina Valera. Sí, vamos a leer la Reina Valera y también dice lo mismo, sí. Lucas 7, del 29. También dice allí que todo el pueblo escuchó y se hizo bautizar para perdonar sus pecados y se bautizaron, excepto los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Yo por lo que leí aquí en Reina Valera dice, en el capítulo 29 dice, y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero yo no veo ahí que diga se confesaron. No, eso de confesar está en Marcos 1:3. No, está aquí en el mismo, en San Lucas 7, 29. Dice, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Oh, sí es verdad, sí es verdad. Sí, lo que pasa es que siempre los hermanos separados tienen que irle quitando cositas para que no los acuse tan directamente, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar qué dice la Reina Valera. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Sí, a ver, el bautismo de Juan, ¿para qué era? Para perdón de los pecados, ¿verdad? Y tenían que confesarlo. Entonces, está implícito, es verdad, no lo dice así tan explícito como lo nuestro, pero si nosotros nos vamos a hacer una hermenéutica y vamos a escudriñar qué es lo que dice, ¿verdad? Claro. ¿No utilizaron justificar en lugar de confesar? No, porque justificar es la acción de aceptar mi confesión, y entonces justifica. Porque nadie puede ser justificado si no confiesa. Entonces ellos se saltaron el confesar.
Pero a final de cuentas viene lo mismo, porque están hablando del, aceptaron el bautismo de Juan, que era para perdón de los pecados. Y para perdón de los pecados, dice San Marcos 1:3, que tenéis que confesarlo, ¿verdad? Para en fin de recibir el bautismo. Ajá. Sí. Bueno, ok, está bien. Bueno, y buena observación, porque sí, siempre la Reina Valera a veces viene media mochita, ¿verdad? Bueno, yo hago un comentario a esto porque yo hago un comentario a esto porque según yo he escuchado que dicen que la Biblia no se debe de cambiar nada, que inclusive hasta una coma puede cambiar todo lo que está diciendo. Sí, cuando una coma está cambiando el significado, pues esa coma está mal. Por ejemplo, como los testigos de Jehová, cuando están hablando acerca del pasaje ese donde está Jesucristo en la cruz y que le dice Jesucristo al ladrón, le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ellos le ponen diferente, le cambian una coma, le dicen, yo te aseguro hoy mismo, yo te aseguro hoy mismo, tú estarás en el paraíso, pero no le dicen cuándo. Le cambiaron una coma y entonces le cambiaron el sentido total. Eso viene. Sí, dijo, hoy es hoy. Sí. Yo hoy te digo hoy mismo, ¿verdad? Te digo hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando la Biblia dice, yo te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, entonces la coma se la pone más adelante y le cambian el significado total. ¿Verdad? ¿Ya? Bien, pues entonces damos gracias. ¿No hay? ¿No tienen dudas ustedes? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Reclamos? Sí, nomás para aclarar, ahí donde dice que Melquisedec bendijo a Abraham, ese era el mismo Jesús, ¿verdad? Sí, era el mismo Jesús, es el prototipo de Jesús. Digamos que era el mismo Jesús porque ¿quién puede bendecir sino solamente el sacerdote? Y el más, como dice ahí, el más grande, ¿verdad? Y por eso dice aquí, ¿cómo dice? A ver, a veces está aquí en Hebreos, lo leímos, ¿verdad? Sí. Lo leímos donde dice, era la figura de Jesús, ¿verdad? Dice, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. También poco se encuentra el principio y el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, ¿verdad? El sacerdote que permanece para siempre. Eso está en Hebreos 7, en el versículo 3. Y en el Salmo 114 también. El Salmo 114, ahí es el Padre que está haciendo el juramento que Jesús va a ser el sacerdote eterno, ¿verdad? Y rey eterno, punto. Y en el Salmo 2 también, ¿verdad? Entonces, ahí está, sí, es verdad. Don Cooper, podemos decir que el Antiguo Testamento, como usted lo dijo hace un rato, sirvió como para anunciar a la venida de Jesús, todo lo que los profetas hicieron. Entonces, cuando Jesús vino y nos enseñó todo lo que estuvo haciendo con los apóstoles, era el partir y deja a los apóstoles. En ese momento, como estábamos viendo, se hace todo nuevo, pero quiere decir que reafirma lo del Antiguo Testamento, pero ahora nosotros estamos viviendo y estamos haciendo lo que Jesús dijo y es el Nuevo Testamento. Sí. Lo del Antiguo Testamento no es que el Antiguo Testamento no sirve, claro que sirve, pero es, digamos, un vehículo viejo que nos trajo hasta acá. Ya cumplió su deber y ahora tenemos un vehículo nuevo. El Antiguo Testamento, digamos, es la semilla que Dios sembró. El Nuevo Testamento es el árbol que ya está dando frutos, ¿verdad? Es diferente la semilla que se sembró allá y el árbol que está dando frutos acá. Pues no es diferente, es lo mismo, solamente que es una continuidad hacia la perfección.
El Antiguo Testamento nos anunciaba a Cristo. Y cuando ya llega a Cristo, cumplió su objetivo, porque nos lo anunció y ya llegó. Entonces no nos mintió, era de verdad. Pero cuando ya está Cristo, ¿quién manda? ¿El Antiguo Testamento o Cristo? Cristo, por supuesto. Porque ya Cristo es la flor y el fruto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento floreció en Cristo. Y Cristo ahora tiene sus propias ramas, su propio fruto, sus propias semillas. Entonces, sí, como dice aquí, Hebreos 10, dice, la religión de la ley antigua era solamente una sombra de los bienes por venir. O sea, era la maqueta o el plano. Ahora ya tenemos el edificio, el verdadero, el real. ¿Sabes? Entonces, por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios de aquel entonces, que eran matar borregos, toros, todo eso. Ahora no, ahora es otra cosa. Y lo vamos a ir viendo ya en el capítulo, ¿qué es el capítulo 9? En el capítulo 9, ahí es donde vamos a ir vamos a comenzar mirando toda la simbología y lo que es la diferencia bien marcada del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Cristo vivió, mucha gente se confunde. Cristo no vivió en el Nuevo Testamento, Cristo vivió en el Antiguo Testamento. Todo lo que hizo fue en el Antiguo Testamento. Él fue como el eslabón que unió viejo y nuevo. Él vivió en el Antiguo Testamento porque él acudía los sábados a las sinagogas, él se circuncidó, él hacía todo lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, hasta que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Comienzan las cosas nuevas. Nuevo día de descanso, nuevo día de esto, nuevo día del Señor. Ya no es el sábado, ahora es el nuevo día del Señor, el domingo, el día del Señor, como dice San Juan en Apocalipsis 1:8, 1:10. ¿Podríamos decir que a partir de Pentecostés? No, antes. Antes de Pentecostés. Antes, sí. Porque ya lo de Pentecostés fue como quien dice el bautismo de la nueva iglesia. O sea, es como el arranque. Aquí tiene la fuerza. Por eso dice Jesucristo en Hechos de los Apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el bautismo que yo les he prometido. Y ese bautismo era el del Espíritu. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? Pues démosle gracias. Y me da tristeza que no haya preguntas, pero bueno, ok. Pues si no hay, pues no hay, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios por esta enseñanza que nos ha dado, y hay que seguir pidiendo luz para que nos siga iluminando y esclareciendo esta palabra de Dios, que es tan profunda, tan grande y tan esencial para nuestra salvación, para que no nos dejemos confundir por las ideas y la oscuridad de Satanás. Gracias, Padre Santísimo. Bendito sea Jesús.